pues a decir, en mi casa había como se dice, un tiempo desfasado, ¿no? Claro, no mencionan eso. Ya. A ver, ¿qué dice en la siguiente fecha? En 1819. 14 de enero, parte rumbo al Perú, una expedición exploradora, parece que dice, ¿no? Al mando de Lord Cochrane. En 1819. Todavía no llegamos a la fundación de Perú, ¿no? A la proclamación. 1820, ¿qué pasó? Dice 30 de agosto de 1820. Se embarca la expedición libertadora. En esa época todo era pues navegación, ¿no? No había aviones, pues. Entonces el traslado más rápido era por mar. Rápido entre comillas. 28 de julio de 1821. San Martín proclama la independencia del Perú. ¿Dónde lo proclama? En una ciudad del norte peruano, ¿no? En Huaura, ¿no? El 3 de agosto de 1821, ¿qué ocurre? San Martín asume el mando político-militar con el título de protector, o sea, protector del Perú. Y en 1822, el 26 y 27 de julio, fracasa en Guayaquil las conversaciones entre Bolívar y San Martín, ¿no? Esa es la línea de tiempo del proceso de proclamación de la independencia del Perú. En el Perú se quería hacer una monarquía, ¿no? ¿Quién quería hacer una monarquía? ¿Bolívar o San Martín? ¿Saben eso? Así como España tenía una monarquía, acá también querían implantar una monarquía. ¿Quién lo quería hacer? ¿San Martín o Bolívar? Era San Martín. Bolívar quería hacer un tipo de confederación. O sea, que toda Sudamérica sea un solo país. Eso me parecía más real, ¿no? Más real. Pero creo que los dos hubiesen surtido efecto. Porque la zona de Perú, cuando tienen un tirano en el poder, creo que todos se alinean a ello, ¿no? O sea, a la fuerza sí les gusta obedecer, ¿no? Pero cuando hay mucha libertad, se exceden, ¿no? Se exceden, hacen lo que le da su gana. Bueno, ¿qué pasó en 1817 también? El 13 de febrero, no, sí, el 13 de febrero de 1817, San Martín derrota a las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco. ¿Saben dónde queda Chacabuco, no? ¿Argentina o Paraguay? En el año de 1818, derrota patriota en un asalto al campamento patriota en Cancha Rayada, en Chile. El 5 de abril de 1818, triunfo patriota en la batalla
de Maipú, Santiago de Chile. Bastante movimiento había en Chile, por lo visto, ¿no? 7 de septiembre de 1820. Los españoles, la expedición libertadora, mejor dicho, está mal dicho ya anterior. La expedición libertadora llega a la bahía de Paracas y desembarca al día siguiente. O sea, el 8 de septiembre, ¿no? En 1820 hay una entrevista de San Martín y el virrey La Serna en la hacienda Cachauca, parece que dice. Pinchauca, Lima, el 13 de junio al 8 de enero de 1821. El general realista Canterac abandona Lima. Canterac, ¿no? Cierto, cierto. 9 de julio de 1821, San Martín ingresa a Lima. 9 de julio, evitando ser visto. Quería estar seguro de la información recibida. El 5 de julio de 1821, el virrey José de la Serna también abandona Lima ante la cercanía de las fuerzas del Ejército Libertador. O sea, ya habían aceptado su derrota, ¿no? Pero todavía quedaban huestes españolas, ¿no? En 1822, 1 de mayo, San Martín convoca el primer Congreso Constituyente, o sea, para hacer la primera Constitución, ¿no? En 1822. Constituyente del 26 de septiembre, bueno, dirigida por Martín se dirigía a Ancón y viajó rumbo a Valparaíso el 22 de septiembre. Valparaíso, que es Chile, pues, ¿no? Observa con atención la línea de tiempo, responde. ¿Qué batallas selló la independencia de Chile? Se entiende que es la de Maipú, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya. ¿En cuánto tiempo llegó San Martín desde Chile al Perú? En 1817 todavía está en Chile, ¿no? ¿Cuándo desembarca en la bahía de Paracas? En 1820, o sea, 3 años. Ni a pie, ni a pie. 3 años sería, ¿no? ¿Cuántos años abarca la corriente libertadora del sur? Eso sería 1817 hasta 1822, ¿no? Marca verdadero o falso. Perú se independizó antes que Chile, falso. Chile se independizó primero, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué Perú se independizó después? Porque en verdad los españoles se retiraban de todos los países.
pero en Perú estaba el último reducto español. O sea, el último lugar donde estaban los españoles era Perú. Por eso es que Perú fue tardíamente proclamado independiente, ¿no? Por esa razón. Porque en verdad, casi todas las cosas que pasaban en Sudamérica se ceñía la parte más fuerte en Perú. Por eso es que los argentinos y todos trataban de sacarlos hasta el último reducto que venía a ser Perú. Hasta lo último, ¿no? En el Callao estaban, ¿no? En el Callao pues también pagaron bien caro su salida, ¿no? Porque mataron bastante gente, ¿no? En el Real Felipe. Bueno, la segunda dice, la Serna abandona Lima antes que su ejército. ¿Es verdadero o falso? Que la Serna se va antes que su ejército. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Bueno, como ustedes verán, esa línea de tiempo nos ubica de manera breve, ¿no? Porque todo lo descrito acá puede haber sido más amplio, pero de manera más sucinta o resumida se puede plantear así con esta línea de tiempo. Esto lo hace más breve y más rápido para leer. Y tú puedes pasar de una idea a otra pasando de cuadrito nada más. O sea, ahí está la ventaja de la lectura rápida, la lectura seleccionada. Ya está seleccionado, ya, separado. Esa es la ventaja de un infograma, ¿no? Tiene también sus contradicciones, por supuesto. Los infogramas también tienen sus contradicciones, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, mira, esta es una lectura discontinua, se llama, ¿no? Porque cortas de un espacio y vas al otro. ¿Ya? Eso se llama una lectura discontinua, un texto discontinuo. Imaginémonos que sea un texto continuo. Ahí habría errores, claro. En su momento, Sócrates también despotricaba contra los textos. Él decía que en un texto tendrá un contenido, pero cuando uno no está de acuerdo con parte del contenido, no está el autor presente para debatir con el lector. Eso decía. Y en su momento, pues tiene razón, ¿no? Porque tú cuando te encuentras con una persona, te planteas sus ideas y tú estás de acuerdo, lo aceptas, y si no está de acuerdo, pues tú le refutas y esa persona también te contesta. Hay un debate, hay un intercambio de ideas. Pero en el caso de un texto lineal, o sea, texto común y corriente que siempre usamos, tú lees a un autor y por más que estés en discrepancia con algún punto del libro, no puedes discutir con él. Esa limitación lo veía Sócrates en esa época, imagínate. Ya veía de esa manera al texto con desconfianza. Ahora, imagínate a este nivel de figuras, de imágenes con texto, ¿no? Con texto porque ahí hay letras, pues, ¿no? Entonces, ahí también habría una contradicción similar, ¿no? Que tú no puedes refutar algunos puntos. Bueno, en este caso, como solamente es una lista de datos, no hay discrepancia, ¿no? Porque no hay una propuesta de pensamiento, ideología, ¿no? Proposición de alguna índole religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? No hay eso. Por lo tanto, no es susceptible de ser refutado, contradicho, ¿no? Bien. Los ordenadores gráficos son herramientas básicas de que disponen los estudiantes para reforzar y organizar, ahí está la palabra clave, ¿no? Conocimientos. Es importante reconocer que las técnicas de estudio como subrayado, trucos mnemotécnicos, toma de apuntes y otros ayudan a recordar conceptos, pero son limitados cuando se trata de temas amplios y de mayor complejidad, ¿no? Subrayado. ¿Quién no ha subrayado una idea importante, no? El otro dice trucos mnemotécnicos. A veces la secuencia cronológica es una ayuda también mnemotécnica, ¿no? Es una ayuda mnemotécnica. Y la toma de apuntes. Bueno, se ha dicho hoy día
una de las cosas más importantes de un intelectual. Los intelectuales deben saber apuntar, deben saber anotar, porque apuntar o anotar nos da cierto ordenamiento, cierta organización, cierto formalismo. No lo dejamos al azar. El 50% de cosas que pasan en el Perú son porque no hemos anotado, no hemos escrito, ¿no? Hemos estado en múltiples reuniones, en múltiples clases, ¿no? Y el alumno ha escuchado al profesor muy detenidamente, le he entendido, ¿eh? Pero hay cosas que el profesor ha dicho y el alumno no anotó. ¿Y ustedes creen que se van a acordar de esos datos? No. Entonces, un intelectual como ustedes, como yo, necesitamos apuntar. Y cualquiera no maneja ese arte de apuntar. Pero los profesionales están obligados a hacerlo. Están obligados a hacerlo. Anotar, apuntar. Porque te imaginas que estás en un proyecto de un grupo de ingenieros y te olvidaste un dato. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a preguntarle, a llamarle por teléfono? Sería una incapacidad o ineptitud del ingeniero. Entonces, por esa razón que han inventado un librito, un cuadernito de apuntes. ¿Cómo se llama ese librito de apuntes? Se llama agenda. Agenda. Cuando yo tenía la edad de ustedes, me regalaban agendas. ¿Y ustedes creen que yo lo guardaba? No, no los usaba. No usaba. Yo siempre he gozado de buena memoria, pero eso no es razón para no haber usado la agenda. Y bueno, después de años uno se da cuenta que tenemos que apuntar, y para eso están las agendas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos en el Perú informales, 100%. 100%. A nadie nos extrañe que alguien nos toca la puerta, abre la puerta y te encuentras con un familiar o un amigo. ¿Y sabe qué te dice? Te dice, levantando la mano, sorpresa, te está visitando. Sorpresa te dice. Entonces tú le respondes de la misma manera, ¿no? Levanta la mano, sorpresa, estoy saliendo. Porque no han acordado reunirse. Pero ese es clásico en el Perú, que llegamos a visitar a un familiar a la hora que nos da la gana, a un amigo también. ¿Por qué en otros países la gente siempre habla de su agenda? Oye, tal día nos podemos encontrar, no, ese día tengo tal cosa. Más bien, estos días tengo libre. Acuerdan y van ese día. Y no se van a olvidar porque tienen apuntado en la agenda. Entonces, el estudiante o el intelectual como ustedes o como yo, tenemos que apuntar. Tenemos que aprender a apuntar. Bien. ¿Qué más? Vamos a la siguiente página. ¿También hay cuadros sinópticos? Claro, también hay cuadros sinópticos. Profe, ¿y cómo se hace? Porque eso también es la pregunta interesante, ¿sí o no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero describamos, ¿no? Hagamos una descripción breve de lo que es un cuadro sinóptico, ¿no? Claro, ustedes lo han visto, de hecho. Pero no estaría mal ser más formalista y explicarles punto por punto las características de un cuadro sinóptico. Dice, en primer lugar, que es un ordenador gráfico que comunica la estructura lógica del material educativo. ¿Ya? O sea, ojo, comunica la estructura, o sea, las partes. Estructura indica partes. Pero la parte también dice estructura lógica. ¿Qué significa estructura lógica? Que la secuencia tiene sentido hablar, ¿no? Por ejemplo, si hacemos de nosotros un cuadro sinóptico, no nos podemos saltear, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? No nos podemos saltar la juventud, tenemos que incluirla, ¿sí o no? ¿No? Acá no estamos como
como que Jesucristo desapareció, ¿no? De tal año a tal año, ¿no? No, tenemos que señalar todo si queremos hablar de una biografía nuestra, ¿sí o no? Ahora vamos a hacer una biografía nuestra acá en la pizarra, ¿no? Claro, no va a ser puntual, ¿no? Pero por lo menos va a ser la idea. Bien, proposición a una estructura global. Cuando dice global quiere decir, por ejemplo, de una persona toda su biografía. Toda su biografía sería una estructura global, coherente de una temática. ¿Cuál es el tema? La biografía de una persona y sus múltiples relaciones. Bueno, cuando el ser humano nace, empiezan las relaciones sociales, ¿no? Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, todos ellos aparecen en nuestra vida, necesariamente, ¿no? Imagínate si no hubiéramos nacido. ¿Cuántas cosas habrían dejado de hacer nuestros padres, nuestros amigos? Por ejemplo, desde ese momento, no hubiéramos nacido, tu papá te estaría pagando la mensualidad. ¿Sí o no? Ya se hubiera ahorrado, ¿sí o no? De repente con esa plata se hubiese ido a Cancún, no sé, ¿no? ¿Qué más? Tu crush no estaría sufriendo por ti si no hubieras estado, ¿sí o no? Claro, tú dices, yo no tengo crush y ya no, pero siempre tenemos, ¿ah? Siempre tenemos, cualquiera. Y siempre hay un roto para un descosido. ¿Entienden esa frase, no? Nunca han escuchado, ¿no? Bueno. Dice, el cuadro sinóptico utiliza llaves para desdoblar los conceptos que irán mostrando. Claro, si ponemos en una de las llaves la parte de la niñez, y la niñez, ¿en qué podríamos dividir? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuántos primos tienes? ¿Cuántos amigos tienes en el barrio? ¿Cuántas veces te cambiaste de casa? Porque hay gente que se cambia de casa, ¿no? En mi caso, yo nunca me he cambiado de casa. Toda mi vida he vivido en la misma casa, ¿no? Pero hay gente que sí se cambia no solamente de casa, sino de barrio, de distrito, hasta de país. Porque hay gente que actualmente vive en otros países y estuvo acá en el Agustino. Bien. Por lo general se escribe de izquierda a derecha, empezando por el tema desarrollar. ¿Cuál sería el tema? Biografía de ustedes. ¿Sí o no? Su biografía. Ese sería el tema. Son muy utilizados al hacer una exposición, pues el auditorio tiene clara idea de secuencia del discurso del expositor. O sea, cuando naciste, qué hiciste cuando crecías, ¿no? Pasos para realizar un cuadro sinóptico. Aquí están las recomendaciones. Primero, lectura de exploración, o sea, tener todos los datos, pues, ¿no? Segundo, lectura de comprensión. Si ya hiciste los datos, ya tienes todos los datos, comprender el valor. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién es más importante? ¿Cuál de las partes de la biografía es más general? Para que empiece por ahí. Esa es la lectura de comprensión de los datos que has acumulado. El A3 dice diferenciación de ideas principales y secundarias. ¿Para qué? ¿Para qué se hace la diferenciación? Porque lo primero que tiene que aparecer es la idea más general o principal. Después vienen las ramificaciones, ¿no? Las ramificaciones que vienen a ser ya las clases del elemento nombrado. Y por último, extracción de palabras claves. Siempre hay palabras que indican, por ejemplo, de niño, tú pones, ¿no? De niño yo fui feliz. Ah, ya, cualquiera no, cualquiera no. Bien, otra vez tenemos una lectura pequeñísima, pero creo que esto ya lo puedo leer. Creo que la próxima vez vengo con lupa, porque la verdad es muy chiquita la letra. La cultura chavín. Y ahí tenemos una cabeza. ¿Cabeza qué? Cabeza clava. ¿Por qué le dicen cabeza clava? Porque esa cabeza, detrás de esa cabeza hay una punta para ponerlo en la pared.
Por eso se llama como si fuera un clavo. Esa cabeza es como un clavo. Detrás de esa cabeza hay una punta. Y para ponerlo ahí en la parte alta de una pared, le hacen un hueco y ahí ponen la cabeza. ¿Sabías eso? Bueno. Oye, pobrecito, ¿no? Así va a quedar la cara de la Padula, ¿no? Pobrecito. Está golpeado el hombre. Pero todo ha sido por su entrega, ¿no? Ya. Dice que la cultura chavín se encuentra en Chavín de Huanta. ¿Y dónde es esa? En Ancash, a orillas del río Mosna, tributario del río Marañón, en el callejón de Conchucos, en la provincia de Huari, en la región Ancash, en la Sierra Norte del Perú. A una altitud de 3.137 metros sobre el nivel del mar. MSNM es sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. En el piso ecológico Quechua. En su máxima expansión se extendió hacia el occidente del territorio peruano. Desde Ocucaje, en la región Ica, mira, región Ica, hasta Guairuro, en la región Tumbes. Cuán grande fue esa cultura, ¿no? Miren hasta dónde, de Ica hasta Tumbes, fue casi toda la mitad de Perú, ¿no? Y no solo eso, escucha, dice, pasando más allá, dentro del territorio del actual Ecuador, entre el litoral y la ceja de selva. Como se dijo, formó el primer horizonte cultural, ya sea por dominio territorial o por influencia socioeconómica. Cuando dice dominio territorial es hasta dónde llegó el territorio. Y cuando dice influencia socioeconómica es porque todo grupo social siempre tiene una influencia económica. Por ejemplo, el Perú tiene una influencia económica solo dentro de nuestro ámbito, ¿no? Si nosotros queremos hacer negocios en otros países, hasta tenemos que cambiarnos de nombre, ¿no? Por ejemplo, si una empresa viene al Perú, viene con su propio nombre. Pero si tú quieres vender un producto en Estados Unidos, te tienes que cambiar de nombre, ¿no? Por eso que la familia Ñaños tenía la empresa Cola Real y ha tenido que cambiarse por la empresa AGE, ¿no? Ahora ya no se llama Cola Real, sino Añaños. No, ¿qué digo? AGE, ¿no? Ahora, para poder vender en Estados Unidos ha tenido que cambiarse de nombre, ¿no? La misma dueña de Bicola, todos ellos son de la misma empresa, solo que son familia, ¿no? Como ya los hijos han crecido, ya tienen pues divisiones en la empresa. Bueno, entonces la cultura chavín también tuvo una influencia, mira, desde Ica hasta el Ecuador, porque antes no existía pues Perú, Ecuador, ¿no? Sino simplemente era un territorio en la parte sur de este continente, ¿no? Incluso no existía el Tahuantinsuyo, porque el Tahuantinsuyo aparece cuando se crea el Imperio Incaico. Estamos hablando antes de la existencia del Imperio Incaico, ¿no? Que según los historiadores dicen que la etapa pre-inca ha sido mucho más larga que la etapa incaica, ¿no? Que la etapa del Imperio Incaico. La época del Imperio Incaico, cuando reúnen pues a todos los reinos, llámese reinos, a estas culturas, bueno, eso ha sido después, pues, ¿no? Bueno, algo parecido a lo que fue España, ¿no? Tú sabes que en España había Castilla, Aragón, Navarra, ¿no? Que eran reinos, ¿ah? Pero debido pues a las constantes invasiones, ellos dicen, para defendernos, unámonos, y se unen en un solo reino, y le ponen de nombre España, ¿no? Pero lo mismo pasó aquí digamos, en la parte sur de este continente. Pues habían varias culturas, hasta que a uno de ellas se le ocurrió crear un imperio y comenzó, ¿no?, a invadir muchos territorios, ¿no? Entre ellos, pues, la cultura chavín fue también invadida, ¿no? Bueno, pero como en todo lugar siempre hay un rebelde, el Imperio Incaico no tuvo la capacidad, y eso pasa siempre con un imperio, ¿eh?, que puede gobernar a un 90%, pero hay un 10% que no lo puede gobernar. En este caso eran los huancas, ¿no? Los huancas no los podían dominar. Y ellos sirvieron más bien de ayuda a los españoles, ¿no? Ya. Dice,
Esta cultura se desarrolló desde 1500 antes de Cristo hasta el 500 antes de Cristo. O sea, duró, mira, ¿cuánto ha durado esta cultura? 1000 años. 1000 años ha durado. Nosotros aquí, según la era cristiana, tenemos 2021 años, según la cultura, según la era cristiana, ¿sí? Ellos han tenido 1000 años. O sea, prácticamente, ¿verdad? Que somos muy, el planeta Tierra pues tiene una buena cantidad de años, ¿no? ¿Qué más? Durante 10 siglos o un milenio prevaleció su hegemonía en todo el quehacer andino de la región u área de influencia. Mira, haciendo el cuadro sinóptico de la cultura chavín, ¿cuál es su ubicación? Chavín de Huántar, Callejón de Conchucos, provincia de Huari, región de Ancash. Esa es la parte céntrica de la cultura chavín. O sea, a partir de ahí se origina. Después ya se expande para arriba, hasta Ecuador, y para abajo hasta Ica, ¿no? La altitud, exactamente dijo 3.137 metros sobre el nivel del mar. Después, otro elemento general sería la extensión. Ocucaje, región de Ica, hasta Guairulo, región Tumbes. ¿Y cuánto tiempo duró? El tiempo o periodo, 1500 a.C. y 500 a.C. Algunas observaciones sobre este cuadro sinóptico, si hay. Dice, un cuadro sinóptico no reproduce largas oraciones textuales, como está acá, pues, ¿no? Condensa información relevante. O sea, condensar quiere decir que lo hace resumidamente. Nota que las subdivisiones se han sustantivado, así ubicado aparece como ubicación, ¿no? En vez de decir ubicado, decimos un sustantivo como ubicación. Bueno, ahora hablemos de la línea de tiempo. Ya hablamos del cuadro sinóptico, ¿no? Eso que está ahí abajo es un cuadro sinóptico. En la tercera página, ¿ya? Hablemos de la línea de tiempo. Ahora sí podemos hablar, pues, de la biografía de nosotros, ¿no? Dice, es una técnica para el aprendizaje gradual del tiempo histórico. La línea de tiempo sirve para ubicar, relacionar y comparar hechos y procesos de la historia regional, nacional y mundial. Mira, no sé si tú te acordarás cómo le llamaban a la China. A la China le decía que era una cultura milenaria, o sea que tenía miles de años. O sea, es una de las antiguas, ¿no? Incluso más antigua que el llamado viejo continente, ¿no? ¿A quién le llaman viejo continente? Europa. Y al continente de América, el nuevo continente, ¿no? Así le llaman, ¿no? Bueno, los historiadores crearon términos como esos, ¿no? Nuevo continente, viejo continente y continente milenario, ¿no? Y el continente milenario, China, imagínate cuántos años, ¿no? La historia, por eso estudia de manera comparativa, ¿no? De manera comparativa. Y gracias a la línea de tiempo se puede hacer esa comparación. ¿Qué ocurría, por ejemplo? Vamos a suponer que tus padres vivían en 1970 ya. De repente no sea, porque puede pasar, ¿no? Ya que de 70 ahora son ¿cuántos años? A ver, 30 más 21, 51 años. Si tu padre tiene menos de 51 años, todavía no existía, ¿no? Ya, entonces hablemos de tus abuelos. Ahí sí creo que sí está, sí está. Entonces, cuando tu abuelo tenía de repente 20 años, ¿no? Y vivía en el Perú y trabajaba, tenía un trabajo. No, ya a los 20 años está estudiando, ¿no? Ya, bueno, está estudiando y trabajando a la vez. ¿Qué ocurría en México? Eso es una historia comparada, ¿no? Eso es una historia comparada. Cuando tu abuelo tenía 20 años y aquí estudiaba y trabajaba en Perú, ¿qué pasaba en México? ¿No? Un 31 de mayo. ¿Qué pasaba en México? Pues en México se inauguraba el Campeonato Mundial de Fútbol, porque ahí se realizó el Campeonato Mundial de Fútbol
Y en esa época la copa no se llamaba Copa FIFA, sino Copa Jules Rimet. Le habían puesto ese nombre porque el jefe de la FIFA se llamaba Jules Rimet. Su nombre era Jules Rimet, ¿no? Un francés. O sea, y en Perú, ¿qué pasaba? Cuando allá se estaba inaugurando el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Sabe qué pasaba en el Perú? El 31 de mayo de 1970. ¿A nadie les trae algo que pase en el Perú? ¿No? Nada, ¿no? Bueno, yo tenía 11 años y en ese momento yo estaba sentado viendo la inauguración. Cuando salían las palomas, los globos, ¿no? Así se celebraba en esa época la inauguración del campeonato. Iba a jugar el anfitrión México contra Rusia. En esa época se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Iban a jugar los dos equipos. Y en ese momento que estoy sentado, comienza a moverse la tierra. Perú, yo estoy en Perú, ¿no? Se comenzó a mover la tierra y ocurrió pues el terremoto de Ranraírca en Ancash, donde desapareció el pueblito llamado Ranraírca, ¿no? Imagínate si acá en el Agustino fue tan fuerte, imagínate cómo habrá sido allá en el mismo Ranraírca, ¿no? Debió haber sido más fuerte porque era el epicentro. Ya, entonces, mientras en México se hacía la inauguración del Campeonato Mundial, aquí en el Perú se realizaba, bueno, la naturaleza, ¿no? Ocasionaba un terremoto de grado 8 o más quizá, ¿no? No recuerdo exactamente. Pero de que fue un movimiento fuerte, fue fuerte. Entonces, haciendo una comparación en la línea de tiempo, ¿ya? Así se hacen las comparaciones. Actualmente los historiadores utilizan bastante eso. Comparar qué pasaba en América y qué pasaba en Europa y qué pasaba en Asia. En África no tanto porque parece que la historia con África no es muy, no es muy considerada, aunque es muy importante, ¿eh? Porque África también tiene lo suyo, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando en el año 69 se hizo la operación, el primer trasplante de corazón. Cuando dijeron que iba a ser el primer trasplante de corazón, ¿sabe lo que yo pensé? Seguro que lo están haciendo en Estados Unidos o en Europa. Yo pensaba eso, hasta que leo y decía Ciudad del Cabo. O sea, era la capital de Sudáfrica. O sea, en África se hizo la primera operación al corazón. O sea, le sacaron un corazón a una persona y le pusieron otro corazón de una persona más joven. ¿No? Me acuerdo del nombre del señor, del apellido, Walczynski, ¿no? Walczynski. Igualito creo que Monstruos Sociedad Anónima, ¿no? Yo creo que tiene el mismo apellido. Bueno. La línea de tiempo, dice, es una técnica para el aprendizaje gradual del tiempo histórico. O sea, para tomar en cuenta las fechas, los años, los meses, incluso los días. La línea de tiempo sirve para ubicar, relacionar y comparar hechos y procesos de la historia, no solamente mundial, puede ser nacional y hasta regional. Con esa técnica podrás comprender mejor el desarrollo de una guerra, las etapas de la historia, ¿no? Los hechos más importantes de una, lo que yo dije, ¿no? Biografía. ¿Cuál es la diferencia entre biografía y autobiografía? Que la biografía lo puede escribir cualquiera. La autobiografía solamente tú lo puedes escribir, ¿no? Ya. Pasos para realizar una línea de tiempo. Número 1, diferenciar acontecimientos en cuanto al tiempo, ¿no? Anteriores y posteriores. Para eso usamos una flecha al inicio y uno al final, que indica su dirección y ampliación definida. Ejemplo, antes de o después de. Número 2, utilizamos escalas, que nos indicarán los intervalos que existen en determinados periodos y deben ser iguales en toda la línea de tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos dividir el tiempo de Perú, ¿no? Desde la proclamación, 1821, y después lo ponemos a 1830, cada 10 años, 1840,
1850, 1890, 1900, 1910, 1920, 30, 40, 50, 1990 y llegamos al año 2000. Después del año 2000, 2010, 2020 y de 2020 a 2030, ahí estamos nosotros ahora, ¿no? Ya, eso es la línea de tiempo, donde dividen las escalas en escalas iguales, en espacios iguales, en tiempos iguales, cada 10 años. Profe, si lo quiero hacer cada 50 años, también puede ser cada 50 años, ¿no? Bien. Por ejemplo, acá dice, utilizamos escalas de los intervalos que existen en determinados periodos y deben ser iguales en toda la línea de tiempo. Para una semana. Ahí está, pues, ¿no? Si dice para una semana y pone LMMJVSD, está refiriéndose cada 24 horas, ¿sí o no? Es lo mismo. Para muchos años, por ejemplo, cada 50 años. De 1800 nos salteamos hasta 1850. De 1850 a 1900. 1950 al año 2000 y estamos en el rango de 2000 a 2050, ¿no? Estamos ahí. ¿Hasta cuándo viviremos, no? ¿Cuál crees tú que va a ser tu máximo? No sé. Mi máximo va a ser 2060. No, 2080, 2080. Pienso vivir hasta 2080. Ojalá, ¿no? Así tú no quieras, igualito, yo voy a tratar, yo voy a lucharla, voy a lucharla. Dice, insertamos en nuestra línea de tiempo acontecimientos y fechas que vamos a desarrollar. Mira, aquí ya hay algo más específico. La revolución industrial ocurre en 1900, según esta línea, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial ocurre en 1910. ¿Y cuándo ocurre la Revolución Rusa? En 1917. ¿Y cuándo ocurre la crisis norteamericana y crisis mundial a la vez? En 1929. Dice que cada 30 años hay una crisis económica. Si esta crisis económica fue en 1929, redondeamos a 1930, ¿ya? ¿Cuándo sería la otra crisis? Si es cada 30 años. 1960. La otra, 1990. La otra, el 2010. Oye, y eso pasó. En Estados Unidos ha habido una tremenda crisis en 1910. La próxima será en 1940. Será la otra crisis. Lo malo es que cuando hay una crisis en un país tan importante, jala al resto de países en su crisis. Lamentablemente. Porque todos los países están conectados. Podrá haber un país que no importe, no digamos en cuanto a la palabra importancia, sino que no traiga productos al país. ¿Qué país puede vivir sin traer productos a su país? O sea, se abastece con lo que producen en su país. Y no necesitan de nada afuera. ¿Qué país vive así? Ninguno. Ninguno. ¿Ustedes saben cuánto es la producción de China? Sin embargo, China recibe producción del exterior. Y eso que produce de todo. China produce de todo. Sin embargo, hay productos que llegan a China de parte de otros países. ¿Tú crees que con los avances que tiene Estados Unidos, supuestamente no debería requerir de petróleo? Porque ellos tienen petróleo, ¿eh? No necesitarían gas, pero importan gas, importan petróleo. Ellos tienen bastante oro, sin embargo, importan oro. Imagínate un país como Perú. Necesita importar. Necesita importar. ¿Qué pasaría si un país como Perú le dijera, oye, nadie le venda a Perú, ¿eh? Nadie le venda a Perú? ¿Qué pasaría con Perú? Sufriría una de sus crisis más grandes. Pero Perú tiene todo.
Incluso supera a muchos países en cuanto a su producción natural. Pero sin embargo necesitamos de otro país. Por eso un bloqueo económico para nuestro país sería fatal. ¿No? Sería fatal. Y todos los países necesitan de la importación. Todos los países. Más necesitan importación, ¿sabes qué países? Los que no tienen producción o industria. Y Perú es uno de esos países. Perú es uno de los países que tiene una industria muy incipiente. Por esa razón, necesitaría pues de la importación sí o sí. ¿No? Sí o sí. Allá, ¿tú sabías que nosotros producimos bastante arroz? Producimos arroz, ¿no? Pero tú cuando te vas al mercado, ¿qué encuentras? Arroz uruguayo, arroz de otros países también. ¿Sí o no? No sé si ustedes se habrán dado cuenta. Bueno, yo soy muy asiduo al mercado, ¿no? A los mercados. Yo voy y veo el saco de arroz y ahí dice, producción uruguaya. Dice. Lo he visto, pues, lo he visto. Lo he visto. Producimos fideos. También producimos harina también. Pero traen de otro país. Ahora que hay bastantes ciudadanos venezolanos en el Perú, hay empresas que están importando al país harina de maíz. ¿Cuál es la novedad? Que el peruano utiliza harina de trigo y los venezolanos utilizan harina de maíz. Entonces, ¿para qué traen harina de maíz si el peruano no utiliza eso? Para consumo exclusivo de los venezolanos, de los hermanos venezolanos. Para eso. O sea que mira cómo la economía peruana está cambiando. No digamos para mejor ni peor, eso no lo voy a calificar. Pero te das cuenta, mira cómo ocurre la venta, ¿no? Bien, entonces la crisis del año 30, bueno, 29, ¿no? Pero yo lo he redondeado a 30. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Pues había una crisis. ¿Qué pasaba en el Perú? Estaba gobernando Augusto de Leguía. Augusto Bernardino Leguía. Eso pasaba en el Perú. Línea de tiempo graficada es muy útil cuando se quiere realizar una excelente presentación o exposición. Claro. Porque te ordena, te ordena. Ya, parece que no va a haber tiempo para hacer la biografía. Pero igual, no estaba dentro del programa. Ahora hablemos de Edgar Allan Poe. Todo el mundo ha escuchado El Cuervo, El Gato Negro, El Tonel del Amontillado, ¿no? Estamos en la página 6, ¿eh? Todo el mundo ha escuchado eso, ¿sí o no? Esos nombres de esas obras. Algunos lo habremos leído, otros no lo hemos leído. Pero todos sabemos que el autor es Edgar Allan Poe, nacido en los Estados Unidos, pero cuya vida fue en Inglaterra. Y mira, qué suertudo es este hombre, porque pierde a su familia, a sus padres, pero un millonario lo adopta. ¿Tú quisieras que te adopte un millonario? Pero tendrían que morir tus padres. ¿Ah? ¿Cuál eliges? ¿Cómo que ya fueron? ¿Qué es eso? Y por dinero, ¿cómo vas a cambiar a tus padres? ¿Qué es eso? Bueno, nació en la ciudad de Boston en 1809 y murió en 1849. ¿A los cuántos años? 40 años nada más. Oye, qué poca vida, ¿no? 40 años. Él ha sido poeta, cuentista y, esto que no se la sabíamos, bueno, al menos yo, crítico estadounidense. Sus padres eran actores de teatro. Murieron cuando él era todavía un niño. Edgar Allan Poe fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Y de 1815 a 1820, 5 años, vivió con este millonario y su esposa en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, donde comenzó su educación. Por si acaso, Reino Unido, dentro está Gran Bretaña, está Escocia, Gales, todo ello está en el Reino Unido, por si acaso.
Bien. Después, o sea, ¿dónde estudió? Mira, estudió en Inglaterra. Después de regresar a Estados Unidos, o sea, regresa, pues, ¿no? Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados. O sea, encima, mira, le daban educación de calidad en centros privados. ¿Qué es esto? Siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia. Pero en el año 27 su afición al juego y a la bebida, o sea, sí era un degenerado. Pero acarreó la expulsión, le expulsaron. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo. O sea, el padre adoptivo le da trabajo y él abandona el trabajo. Donde publicó aproximadamente, anónimamente, su primer libro y otros poemas. Se alistó al ejército. Permaneció 2 años en el ejército. Escribió su segundo libro. Obtuvo por influencia de su padre, o sea, mira, como tenía dinero, influyó para que le dé un cargo en la Academia Militar de West Point. Más o menos como que acá en el Perú es la Escuela Militar de Chorrillos. O sea, de donde salen pues los oficiales, ¿no? Bien. Pero lo expulsan. ¿Por qué? Porque incumplía el deber. Bueno, los militares pues no aceptan indisciplina, pues, ¿no? Y Edgar Allan Poe era, por lo visto, un indisciplinado. En el año 832, después de la publicación de su tercer libro, se desplaza a Baltimore, donde contrajo matrimonio con una joven, su prima, que tenía solo 14 años. Por esta época entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger y más tarde en varias revistas en Filadelfia, Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad. Eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea, si ustedes ven a un criticón, a ese la gente lo elogia, ¿no? Por eso que lo elogian a Philip Butter, ¿no? Sí, lo elogian, pero a pesar que habla cosas que, bueno, no voy a criticarlo. Ya. Dice que su esposa enfermó. Ella muere, la esposa muere. Y él agrava su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas. Según testimonio de su contemporáneo, ambas fueron con toda probabilidad la causa de su muerte. Bueno, cualquiera le juzgaría, ¿no? Mira, le juzgaría así. Edgar Allan Poe perdió sus padres, pero un millonario lo adoptó. ¡Qué bueno! Pero mira lo que pasó con su vida. Significa que él tenía problemas de otra índole. ¿Por qué no crees tú que el que lo tiene todo, porque incluso le ponen trabajo, le ponen a estudiar en lugares buenos, no creen que debería responder de la mejor forma? Pero no basta eso. Él tenía un problema espiritual, emocional. Tenía un problema emocional. Por ejemplo, cuando alguien dice, voy a estudiar, viene, el profesor dicta la clase, el alumno está copiando, uy, esta no me salió. Profe, ¿cómo sale esto? Ya. Contento. Terminó la clase, profe, y después de este tema, ¿qué viene? Esa persona está feliz, contenta con lo que está haciendo. Su problema emocional, positivo. Pero hay otros que dicen, hijo, hija, te acabo de matricular al AFA. Anapo, yo quería más lejos. Muy cerca, me van a ver que me estoy preparando y me ingreso después. ¡Qué roche! La clásica, es la clásica. O sea, encima que el padre se ha preocupado matriculándole, porque los hijos ni siquiera le han pedido, encima reniega. Tiene problema emocional, ¿no? ¿Qué problema emocional? Viene acá y mira todo, ¿no? Arrugando la nariz. Mira al profe. Se tío, dice. Encima reniega porque está estudiando. O sea, el padre le paga, pero no, el hijo no toma en cuenta eso. ¿Tú crees que ese dinero que se lo regala, ni que tu padre fuera narco, no? Perdón, depende, no sé la vida. Puede pasar.
puede pasar. Y la cosa es que el hijo viene sin ganas. Porque el profesor está dictando en la clase, quiero terminar la hora. Tiene problemas emocionales. Porque un joven no es así. Un joven no es así. Un joven sano está ahí haciendo las cosas, conversando. Uy, su emoción es normal, ¿no? Y este señor yo no lo puedo juzgar porque yo sé que detrás de alguien que tiene actitudes como el del señor, hay algo que viene arrastrando. Viene arrastrando. ¿No? Y hay gente que dice, yo estoy sano, todavía dice. No, los problemas emocionales son fuertes. Sí, son fuertes. Lo que pasa es que nosotros no nos damos el origen, no nos damos cuenta del origen. Del momento que dice, el hijo, ¿no? Tiene, por decir, 20 años y dice, yo no me voy a casar, ¿no? Yo prefiero solo que mal acompañado. Y ahí nomás ya esa persona tiene un problemón ya. Porque no va a ser feliz. No va a ser feliz. No va a ser feliz. Nadie le ha preguntado si te vas a casar, pero él ya está hablando ya, o ella. ¿Quién te ha preguntado? ¿Y quién sabe que no te vas a casar? Otra cosa es que los padres te digan, oye, tienes 20 años, anda pensando, buscar una pareja. No te dice eso. Pero esa persona ya está enferma ya. Y ahí viene el problema, ¿no? Por A o B, alguien le convence, se casa, ese matrimonio va al fracaso, señores. De hecho que va al fracaso. ¿Por qué? Porque tiene problemas emocionales. ¿Y de dónde saca esas ideas de que no, que yo quiero ser independiente? Es porque tiene malas influencias de su familia o de su entorno, sus amigos. ¿No? Bien. Sí, tiene problemas. Pero todo se supera, así que se puede superar todavía. ¿Cómo calificaría la vida de Edgar Allan Poe? ¿Cómo lo calificas tú? Yo diría desdichada, vida miserable. Pero a él no lo pondría como que es un victimario. Al contrario, yo diría que es una víctima. Porque alguien que no vive con sus padres debe sentirse mal. ¿No? O sea, persona que pierde a sus padres de pequeño, o sea, él no perdió sus padres cuando ya tenía 20 años, 30 años, no, él de pequeño ya perdió sus padres. ¿Cómo se sentirá? Nosotros no lo sabemos, ¿no? Tú no lo sabes, porque tú tienes tus padres. En ningún momento te has puesto a pensar que si pierdo a mis padres, nunca te has puesto a pensar eso. Te has puesto a pensar que no voy, mamá hizo tal comida y yo no quiero esa comida. Estás pensando en eso. ¿Verdad? Es así. Ya. ¿Qué hecho desencadenó su tragedia? Bueno, según el texto, su inclinación a los juegos, al licor y a las drogas. Según esto, ¿no? Pero yo tengo una lectura mucho antes, ¿no? ¿Crees que la vida de Allan Poe haya influenciado en la temática de sus obras? Bueno, el que ha leído sus obras puede responder esto. Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque todas las personas que escriben siempre escriben de lo que ocurre en su entorno. Su alcance social. ¿Tú crees que la obra La Guerra de las Galaxias pudo haber sido creado en el Perú? El escritor de La Guerra de las Galaxias ¿pudo haber nacido en el Perú? No. ¿Por qué? Porque esos avances tecnológicos hay en Estados Unidos. Pero en Perú no hay eso. Y lo demuestro ¿cómo? Que en el Perú, cada vez que sale una película peruana, porque han salido varias películas peruanas, ¿no? ¿Qué sale?
delincuencia, ¿sí o no? Violencia, porque en el Perú ese es el pan de cada día. Y la violencia no solamente es un golpe, por si acaso. Cuando alguien te dice, oye, gorda, oye, fea, y esa es violencia. A veces hay gente que no lo entiende así, ¿no? Te encuentras con tu amiga, tiempo que no nos vemos, oye, qué gorda que estás, te he preguntado. Pero hay gente así, media, disculpen el término, yo nunca quise insultar, ¿eh? Es un término muy grueso, mejor no lo digo. Yo estoy acostumbrado a no decir, de repente soy un poco hipócrita porque no lo digo, pero sí lo pienso, pero nunca digo groserías, y menos insultos, menos insultos. Sí me puedes acusar de hipócrita, eso sí, porque lo he pensado, pues, ¿no? A eso me refiero, pero nunca lo he dicho, nunca lo he dicho. Pero está mal, pues, ¿no? Está mal. Ya, dice, ya, yo decía que los autores siempre, cuando escriben, escriben algo de lo que han pasado, pues. Si yo escribiría un libro, ¿sabes sobre qué escribiría? Las miles de anécdotas que tengo en las academias y los colegios donde yo he enseñado. Yo escribiría sobre eso, porque es mi entorno. Por si acaso, del año 78 hasta ahora son 44 años. Dictando. Imagínate cuántas anécdotas no tendré. ¿Cuántas anécdotas? Y te imaginas. Llena un libro sobrado y sobrado. ¿Qué más? ¿Por qué? Ya te dije por qué, ¿no? Porque siempre hay una influencia, incluso un historiador que no es un escritor literario. ¿Qué pasa con un historiador? ¿Tú crees que la historia que nosotros vemos es tal como fue? No, siempre el escritor del país, cualquiera sea el país, siempre va a magnificar, a crear héroes donde no hay. Porque tú crees que la historia es color rosa como nos han pintado, que hemos sido la víctima de los españoles y chilenos. ¿Tú crees que ha sido así? O sea, nos presentamos como víctimas. Pero no nos dicen que dentro de los peruanos han habido gente que ha traicionado. Eso no nos dicen. Que nosotros mismos nos hemos clavado un puñal. O hemos clavado un puñal a nuestros hermanos. Eso no nos dicen. Que hemos sido traicioneros. Eso no nos dicen. ¿Te das cuenta? Entonces siempre un historiador peruano va a hablar maravillas de la historia peruana. Un escritor chileno va a hablar maravillas de, ¿sí o no? Al menos que sea alguien que diga, oye, voy a romper esquemas. Caiga quien caiga, yo voy a escribir la verdad. Esa sería otra cosa. Pero aún así siempre hay una influencia, ¿no? Siempre hay una influencia de contar píldoras doradas, cosas bonitas de algo que no pasó, ¿no? Imagínate que hasta héroe tenemos. Hasta tenemos ejército cuando no han ganado ni una guerra. Yo no entiendo. Tenemos un ejército por lo menos que hace, justifica su sueldo, ¿no? Yo no digo que ellos son malos, sino digo que el sistema mismo está mal hecho, ¿no? Creo que los soldados deben cumplir una misión actualmente, ¿no? Creo que sí. Qué bueno que exista el Grupo 8. El Grupo 8 es parte del ejército que sirve para llevar apoyo a todo el país, ¿no? De normal que existe ese Grupo 8. Del ejército, ¿no? Elabora una línea de tiempo acerca de la vida de Edgar Allan Poe. Bueno, ya, ¿no? Se supone que ya tenemos las fechas, ¿no? Que se casó a los cuantos años y termina pues después de 40 años, porque acá dice que vivió 40 años nada más. Bueno, el mapa conceptual y cuadro de doble entrada. Aquí está la clasificación estelar Harvard. Primero, que Harvard es una universidad. Segundo, que estelar viene de estela. Y estela viene de estrella. O sea, aquí hablan de estrellas. La estrella 0, la estrella B, la estrella A, la estrella F. ¿Qué cosa tiene la estrella O? Tiene nitrógeno, carbono, helio y oxígeno.
¿Qué tiene la estrella B? Helio e hidrógeno. ¿Qué tiene la A? Hidrógeno. ¿Qué tiene la F? Metales, hierro, titanio, estroncio y magnesio. ¿Sí? Bueno, tiene todo eso. Observa el cuadro y contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estrella más ardiente? Quien tiene, pues, más temperatura, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? La más ardiente tiene más temperatura. ¿Quién tiene el máximo de temperatura? La estrella O, ¿no? Porque tiene 50.000 K. ¿Alguien más le supera? No. ¿Qué estrella es más luminosa que A, pero menos que O? La B, muy bien. Porque está en orden, ¿no? Ya, ¿dónde está presente el hidrógeno? En varios, ¿no? Hidrógeno hay en B, en A y nada más, ¿no? ¿En C también? ¿En G? Ah, sí, tiene razón, en G también. ¿Cuál es la diferencia entre el radio B y el de G? Nada más, 5 puntos, ya está. El mapa conceptual, mira, te das cuenta cómo podemos entender estos datos que son de estrellas, ¿no? El mapa conceptual es un recurso esquemático que permite presentar un conjunto de significados conceptuales, incluidos en una compleja estructura de redes. A diferencia del cuadro sinóptico, el mapa conceptual explaya la información como aparece en el texto, pero a manera de caminos conectados por términos enlaces. Esta técnica sirve a estudiantes para captar y precisar el significado de lo que se requiere aprender. Si te das cuenta, acá no hay lugar de equivocación en el orden, ¿sí o no? Hay un ordenamiento bien estricto, ¿no? Están escritos de izquierda a derecha y de arriba para abajo. El orden nadie lo puede dudar. Bueno, estructura del mapa conceptual. Conceptos son las ideas desarrolladas de los hechos de los que se hace referencia, que se nombran con división de un tema mayor. Casi siempre empieza con la parte mayor, ¿no? Una idea general para después hablar de sus ideas que se derivan de ella, que son las particulares. Palabras enlace también se utilizan. ¿Qué son las palabras enlaces? Que unen diferentes conceptos y permiten que el mapa pueda ser entendido y ser posible de ser ampliado, ¿ya? Para eso sirven los enlaces. Ya, imagínate que tú eres rubia y tu mamá también es rubia. ¿Cómo conectaríamos que tú eres rubia y tu mamá también es rubia? ¿No? Yo diría, por ejemplo, Leonela es rubia. Su madre es rubia, ¿no? O su madre, si su madre también es rubia, yo diría así, ¿no? Leonela es rubia como su madre. La palabra como es el enlace. Es el enlace. Características del mapa conceptual, jerarquización. Cuando hablamos de jerarquía, estamos hablando de grado, ¿no? De rango. De mayor rango, de mayor grado. ¿Qué rango le sigue al capitán? En la policía, por lo menos. ¿Usted no tiene familia de policía? Ministros tampoco. Puede ser, ¿por qué no? No me vas a creer, pero hay 4 candidatos al municipio del Agustino que son exalumnos de nosotros. Hay 4 candidatos. No le voy a decir el nombre, porque si yo digo, estaría ustedes influenciando la elección. Y eso no debe, por ética, el profesor no debe hacer. Ya. Los conceptos deben organizarse por orden de importancia. Ahí está la jerarquía. Y de arriba hacia abajo, ya eso lo dijimos. Elección de conceptos. Luego de la lectura general del texto, se eligen los conceptos o ideas que serán desarrolladas por el gráfico. Claro, empezamos siempre por la idea más general. Después del abuelo, ¿quién sigue? El padre o la madre nuestra, ¿sí? Claro. El abuelo tuvo 4 hijos. De esos 4 hijos, uno de ellos es tu padre. Y de tu padre tuvo 5 hijos.
Uno de esos 5 hijos eres tú. De ti salen 8 hijos. Uno de esos hijos, de repente venga acá la otra vez. ¿No entendieron? Que van a tener 8 hijos. Si no pueden ni con su vida, van a tener uno. No, francamente, mínimo 4. Que puede, pues. Que no puede. Mínimo 4. Así. Impacto visual. Aquí hay una foto. La foto de un calato. Bueno, calato de la parte de arriba para, ¿no? De la cintura para arriba, pues, ¿no? En su mano tiene una espada. No es una ametralladora, por supuesto. Su cola mira su cabeza. Ese es pelo, ¿ah? Es un moño arriba. ¿Sabe qué le envidia a ese señor? Su barba. A mí me salen 4 pelos, joven. ¿Qué hago? Ni echándole gomita. Nada. Bueno, pero pelo largo sí me sale. Hasta los hombros, ¿no? Ya eso será pues hasta marzo. Bueno, ¿de quién están hablando? De los alemanes, porque dicen germanos. Invasiones bárbaras, los germanos. ¿Por qué se llaman bárbaros? Ya, bueno, lo seguiremos la siguiente semana. ¿Saben qué quiero hacer? Y creo que lo voy a lograr hacer, pero mejor no lo digo porque algunos pueden no creerlo. No, voy a hacer un video donde esté todo, ¿no? Todo más de esto. Bien, me voy con mi caja.